personas allá. Ahora Bien, orando. señores, los grandes de la comunicación por el canal 74. Bueno, los acontecimientos de Venezuela se han ido desarrollando paso a paso, ¿no? Y entonces ya el panorama yo lo veo un poco más enrarecido que antes. Porque teníamos, por ejemplo, a Nicolás Maduro, que se proclamaba presidente legítimo de Venezuela, pero ya conocemos todo lo que pasó. En una operación relámpago fue detenido, llevado a Estados Unidos y va a ser juzgado en un tribunal de Nueva York. Entonces, el análisis se torna bastante interesante. Y aquí tenemos al Alejandro Dipré, que estuvo muy vinculado, ¿no?, a la Policía Nacional, fue subdirector, ¿verdad?, de la Policía Nacional, de la inteligencia, y también ha trabajado con organismos de inteligencia fuera del país. Dipré, ¿esta detención es legal o ilegal? ¿O ¿Detención o secuestro? Se le dio un ropaje legal? No, pero tú lo pones como detención o secuestro. ¿Detención o secuestro? Esa respuesta yo se la voy a dar después. Esa particularmente. Esa yo se la voy a dar después. Esa que me está preguntando. Pero ok. Digo, lo ocurrido allá. Mira, no, mira. Digo, Dipré, por la forma en que están preguntando, pareciera que te quieren convencer a que tú contestes lo que ellos quieren. No. A mí yo contesto lo que yo quiero. Pero ellos, es una pregunta, ellos me están haciendo una pregunta, yo tengo la libertad de contestarla. Okay. Miren, lo de Maduro, déjenme hacerle una pequeña sintaxis, como dicen. Ustedes recuerdan que Donald Trump en una ocasión dijo, cuando el problema de Rusia y Ucrania, que Rusia era una máquina de guerra. ¿No se recuerdan de esa palabra de Trump? Sí. Que eso era un error, meterse en una guerra con Rusia, porque Rusia es una máquina de guerra. Y y si ustedes lo pueden ver, lo podemos notar, Rusia se ha embrujado. Ustedes saben lo que ha habido por detrás, sí, y se ha mantenido. Estados Unidos es una máquina de inteligencia. Rusia es una máquina de guerra. Estados Unidos es una máquina de inteligencia. Hay informaciones que las manejan los Estados Unidos. Fíjense algo. Ustedes no vieron que Netanyahu en estos días estuvo con Trump. Sí. Estuvo visitando a Trump. Porque muchas de la tecnología que tiene Israel tiene mucha tecnología, pero mucha de la tecnología israelí es tecnología norteamericana. Y eso no nos lo puede quitar nadie. En el caso de Venezuela, lo de Nicolás Maduro, le hago una comparación. ¿Ustedes se recuerdan lo que pasó en el año 1994 aquí en la República Dominicana con las elecciones de Joaquín Balaguer? Sí, claro. La crisis Una que crisis. hubo, Claro, que se recortó el periodo a 2 años. a 2 años. Lo mismo que pasó aquí en la República Dominicana, eso pasó en Venezuela. Balaguer, un zorro de la política, logró captar y buscar los votos, comprar los votos, porque él compró los votos, comprar los votos que necesitaba. Y comprando los votos, así fue que se quedó. Ganó. Entonces, en el caso de Venezuela, si ustedes analizan el caso de Maduro, la oposición se durmió un poco y Maduro invirtió hasta los sentimientos para tratar de quedarse ahí. Y llevó el cálculo y compró los votos, porque no fue que sacó esos votos. Él compró esos votos. Y se le calcularon. Pero eso no es fraude. Bueno, pero Eso no se califica de fraude. Bueno, porque pero si él tuvo la oportunidad de comprar los votos, la oposición también. Pero ¿con qué dinero le voy a comprar la Pero oposición? eso, olvídate, ese no es el caso. El poder es el poder. Ese no es el caso, sigue. entonces, ¿con qué compró él los votos? Está de más decirlo con qué compró los votos, de dónde vino el dinero para él comprar los votos. Y se quedó encrespado ahí. Yo le dije a ustedes en un momento, aquí sentado, creo que estaba de aquel lado, era cuando estaba sentado, que lo que Venezuela, Nicaragua, son regímenes que se habían mantenido
precisamente porque tienen un asesoramiento cubano. Les recuerda que le dije que tenían por cuadra. No, creo que le expliqué Sí, eso, que eso tenían asesores cubanos que iban y lo asesoraban. Yo sé que en Nicaragua, por ejemplo, habían 40, llegaron 40 de un fuetazo. ¿Cuántos murieron ahora en Venezuela? 32. 32. Porque Sí. es un medio que me imagino que debían seguro habían 40. Porque 40 es un modo, es como un paquete, cada uno, como que hacen cuadra, cada uno con una serie de estrategias y hacen esos cuadros. Ahí murieron 32, me imagino que habían 40. En Nicaragua habían 40 y se han mantenido. Y si, Hay que señalar, para que tú sigas con tu exposición, que esas bajas no es una especulación, porque inclusive los cubanos y los venezolanos lo han admitido. Entonces, le hago ese recuento porque antes de que todo esto ocurriera, yo le dije que en Venezuela había un equipo, un equipo cubano, y en Nicaragua había un equipo cubano orientando precisamente, que son los que dan las estrategias. ¿Quién eran los encargados ahora mismo de la estrategia de Maduro, allá de la seguridad de Maduro? Los estrategas de la seguridad de Maduro, ¿quién eran? Los cubanos. Eran los cubanos. Lo Que, mismo. que tenían casi 60 años con Fidel Castro. ¿Me entiendes? Haciendo eso. Que Pero eso es un juego. todo eso es alto conocido. Que los cubanos Sí. están allí a cambio de petróleo, Entonces, el petróleo que le dan gratis. Lo mismo pasa con Nicaragua. Le estoy haciendo como un recuento así rápido. Tienen otro problema. Le estoy diciendo, ellos, y así se mantuvo, porque recuérdense que que a Chávez, se recuerda que a Chávez lo derrocaron. Yo le hice la Sí, historia de cuando sí, derrocaron a lo Chávez, derrocaron. que Chávez agarró y detutanó a todos los militares y los puso candidatos a diputados, a senadores, a síndicos, a regidores, y subió una nueva camada y se quedó encrespado de militares por todos lados. Es decir, en la parte política tenía militares Y en la parte... y en la parte ya de Sí, línea de también línea. tenía militares. Ok. Así creó Chávez esa coraza, y Maduro llegó con eso armado, porque Chávez y Maduro no piensan iguales. Ustedes lo saben. No, que no. Nunca van a pensar iguales. Y se hizo con esa coraza. Error de Maduro. Error grave de Maduro. Fíjense, Maduro se le está bailando. ¿Qué es lo de menos? China llegó, y usted que conoce más del área de inversión que yo, China llegó a Venezuela como prestamista y terminó como inversionista. China llegó a Venezuela como prestamista, no me recuerdo la compañía esta, China, grande, que tiene las grandes inversiones allí en Venezuela. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Maduro se amarró con los chinos, se amarró con los rusos, y para ponerle la tapa al pomo. Entonces, ¿quiénes le llevaron petróleo a Venezuela el año antepasado? Los iraníes. ¿No recuerdan el barco iraní que Estados Unidos también se tiró con el barco? Ahora bien, la cuestión era, solamente fue petróleo lo que Irán le llevó a Venezuela en ese momento. Entonces, todo lo que Venezuela estaba dando y Maduro estaba dando, lo estaba dando a cambio de intercambio de ciertas tecnologías y ciertas cosas. Las informaciones que se tienen es que inclusive Irán estaba estaban en los planes instalar una fábrica de drones iraníes ahí en Venezuela. Y eso le terminó de poner la tapa al pomo. Ahora, Esa es la parte Bien. de inteligencia. Francis, déjame- Bien, esta es la parte ya, la parte de inteligencia. Vamos a la legal. Ahora vamos ya a lo que es la intervención de Estados Unidos, ¿no? La extracción, como ellos le llaman. Y si es legal o ilegal, William. Yo creo que no es legal, es ilegal, diferenciando el aspecto que muchos de nosotros apreciamos, que es el moral, a lo legal. O sea, las leyes no necesariamente es justicia, son dos cosas diferentes. Estados Unidos usó su poder, yo dije ya una vez, te recordará que él, para mí va a ser la última superpotencia, ya de aquí en adelante lo que vamos a ver son
potencias regionales, como estamos viendo. Yo creo que todos los países, su territorio, es sagrado, es inviolable. El país que ataca otro país e invada otro país sencillamente está fuera de lo que hoy las organizaciones internacionales, originalmente en el siglo pasado la Liga de Naciones, por el Tratado de París después de la Primera Guerra Mundial, después las Naciones Unidas. Hay un error en creer que las Naciones Unidas, como el señor Trump alega, es débil. Las Naciones Unidas nunca se hicieron para intervenir directamente en ningún país. Las Naciones Unidas se hicieron para dirimir la diferencia entre los países. Y las Naciones Unidas tiene países que están bajo dictadura de izquierda, bajo dictadura de derecha o bajo democracia. No puede sencillamente un ente universal donde pueden dirimir esa diferencia, limitarlo por su aspecto político o su estructura social. Por consiguiente, las Naciones Unidas no tiene fuerza física, militar, para poderlo hacer. Por eso Mr. Trump dice que la Naciones Unidas no sirve, que él impone la paz. Él hace la paz, no la hace, la impone por la fuerza. Y todavía no hemos visto donde él ha creado una paz permanente, porque él hace cosas que todavía quedan inconclusas. El caso de Venezuela, el único toque diferente, y me sorprendió de hecho, es que por lo regular los movimientos rebeldes o los movimientos contrarios surgen dentro del mismo país, ya sea de la élite pensante o militar, y luego buscan el apoyo del pueblo. Sea, por ejemplo, la Revolución Francesa, o sea la Revolución Soviética, o sea todas las revoluciones o guerras civiles que ha habido en el mundo, o tiene un corte militar o tiene un corte de que el pueblo lo haga. Es una implosión. En este caso hay un fenómeno muy grande. Trump no se podía costear, primero, una guerra abierta que primero que lo va a cuestionar el Congreso, porque de acuerdo a la propia Constitución norteamericana, para entrar en guerra el Congreso tiene que aprobarlo. Aún así, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Franklin Delano Roosevelt fue al Congreso para que se declarara que hoy estamos en guerra con el imperio japonés. Eso es lo primero que exigen los mismos propios países, como estoy seguro lo tiene República Dominicana y otros, porque esa es la autodefensa y por eso siempre hablamos de injerencias en los asuntos de otros países. Que por otro lado sea del punto de vista moral, por la situación de Venezuela, bueno, hay muchos países que están así, tenemos Sudán, tenemos Eritrea, tenemos, en fin, lo podemos mencionar. Y el mundo está muy desequilibrado, hay mucha injusticia, hay gente que tiene mucho y otros que tienen poco. De ahí a que los Estados Unidos intervenga como lo hizo, bueno, yo creo que en el fondo podemos mucho decir acabó con algo, pero no ha acabado con nada. En el año 42, el 21 de octubre, en la batalla de Alamein, del octavo ejército británico con el Afrika Korps de Rommel, la primera victoria británica, Winston Churchill dijo, este no es el fin, este no es siquiera ni el fin del principio, este es el principio del fin. Y lo que hemos visto ahí es una etapa, algunos venezolanos analistas, esta es la primera etapa, después viene la segunda etapa, la tercera, pero lo que es un hecho es que hoy gobierna Venezuela el mismo gobierno que tenía Maduro. No ha habido cambio. Quiere decir que ha habido un compromiso, un acuerdo donde el mismo gobierno que Trump dice que no puede gobernar Venezuela, que hay que quitarlo, hoy está gobernando Venezuela para evitar Estados Unidos una invasión que sí la va a rechazar el Congreso, lo más probable, y en segundo lugar hay mucha sangre en Venezuela. El pueblo no se ha manifestado. Las únicas protestas que ha habido son de los grupos chavistas que han salido, como obviamente, diciendo que fue injusta lo de Maduro. Pero de hecho no ha habido nada. Viene la segunda etapa, que es salir de Parientes, de Vladimir Parientes López, de ver qué va a pasar con los dos hermanos, que de los dos el más importante es él, no ella,
de los El que Rodríguez, está en la no es asamblea, Celsi, presidente es de la Jorge, asamblea. que es Que es el por la presidente de la asamblea. el que es Políticamente. el cerebrero. Y ellos dos, ¿dónde van a quedar? Porque no encajan en la película. Y luego, obviamente, está Diosdado, que Diosdado es el que mantiene el aspecto político del partido chavista, de la idea chavista. En fin, quiere decir que hay una situación todavía, un compás de espera que hace que la situación sea muy Y inestable. Padrino López. Mire, Ese Padrino mismo, López, que Padrino que López, juega un Padrino papel López. fundamental. y Tarek al El Sami. Aizami. El Aizami. Mira, cuando nosotros observamos, como todo el mundo se percató de que realmente estaba, amanecía lloviendo bombas, tanto en la parte del búnker o el lugar donde vivía, estaba el señor Maduro y su esposa, y la parte civil, que todo lo que por ahí se movía, también tuvo un impacto que todavía, por cuestiones muchas veces de restricción de los medios de comunicación, no se le ha presentado a la sociedad. Pero nosotros hemos hablado con algunos amigos de Venezuela que nos han comentado parte de lo que ellos han vivido y de lo que han visto. En algunos casos, tuve un amigo que me llamó que perdió parte de su familia Allá en los allá en los bombardeos, porque su abuela y otros parientes vivían en un edificio cercano, y ese edificio también le cayeron, y prácticamente todas las personas que estaban ahí murieron. Yo le pregunté cuánto, él dice, no podemos cuantificar, porque todavía la gente, como dice el señor William, tiene miedo a salir. Pero ¿qué pasa? Y es donde yo quiero entrar en una especie de, no quizás análisis, sino de curiosidad. Se supone que la intención del presidente Donald Trump, que fallaron, y se puede escuchar duro, en no matar a Maduro. Si Maduro hubiera muerto ahí, no hubiera problema para los Estados Unidos. Porque él tenía un valor mejor para los americanos muerto que vivo. Y parece que los cálculos de estrategia no le dieron. Y usted me preguntará el por qué. Porque así mismo como murieron los 32 y otros que pudieran haber muerto de los soldados cubanos, que nadie sabe en qué condiciones fueron porque no estábamos ahí, también pudo haber una de esas balas haberse llevado al señor Maduro. Ahora, sacarlo, y como establecen las Naciones Unidas y como establecen el derecho internacional, llevárselo hacia los Estados Unidos ha provocado un debate jurídico de si es legal o ilegal, que si Maduro era o no era el presidente en la actualidad. Y si ustedes buscan cualquier medio de comunicación, sobre todo cuando Estados Unidos comentaba o amenazaba intentar sacar a Maduro, no hablaban el presidente narcoterrorista, el presidente tal. Y si usted lo busca en un algoritmo, va a encontrar millones de veces el nombre y el adjetivo que le tenían como presidente. ¿Qué ocurre? Maduro, cuando sale, se basa, y el propio Estado lo está respaldando. Señores, ese abogado que tiene el presidente Maduro es uno de los mejores abogados penalistas. No, pero eso... Acuérdense que el señor de los Wikileaks, ¿verdad? Él fue el que estuvo ahí. Ahora, donde yo pregunto, la señora Delcy Rodríguez, ¿por qué Estados Unidos la deja a ella? Estados Unidos reconoce que ella era la vicepresidenta de la República electa. Número uno. Número dos. El presidente Donald Trump dice que ellos tienen, o sea, Estados Unidos tiene el control de qué se va a hacer y cómo se va a manejar todo ahí. Pero González Urrutia está reclamando y le está pidiendo
que él es el presidente que fue electo, pero Estados Unidos no lo reconoce a él ahora como electo. No, ahora no, nunca. Pero, o sea, bien. Y Europa tampoco. Ahora no lo reconocen a él. Este señor que salió y que tuvieron que sacarlo para protegerlo, como una persona que él era el presidente que había salido electo, pero al momento no aparece. Yo digo, está como cuando en un circo hay un payaso y el tipo que sale del tanque, el hombre bala, sale, cae fuera de la malla, desaparece, pero el circo queda igualito. Hoy nadie sabe quién tiene el control de Venezuela. Bueno, pero eso... Nadie sabe quién es el que manda. Si es la señora Delcy, que la pusieron ayer y ella dice que en todo eso están utilizando, y todo el mundo dice la ven como una traicionera, que vendió a Maduro. Pero también se ve que González Urrutia no tiene fuerza. La señora María Corina la descalifican y dicen, ella no tiene capacidad, ni tiene el liderazgo, ni tiene la fuerza el para apoyo de la parte militar. Pero dice algo más grave, dice él que el periodo de transición lo va a hacer Estados Unidos. Pero espérate, ahí que voy. Entonces, Estados Unidos dice, ellos se encargarán, no te ponen ni fecha ni todo. Te ponen a un títere, que es esta señora, pero te dejan al hermano Rodríguez, que es el Pedro Rodríguez, ¿qué se llama, verdad? Jorge Rodríguez, que es el hermano de Delcy. Estratega político de ellos. Que entonces estamos diciendo, ¿y por qué Estados Unidos, a sabiendas, señores? Yo recuerdo que aquí en República Dominicana nos pusieron a nosotros en el medio de un problema de unos aviones que se lo llevaron de aquí del país. ¿De quién era el avión? Era De Delcy. De ella era uno de los aviones. 2 aviones, había uno de ella. Y se lo llevaron del país. Pero permítame una cosa, no juzguemos la situación de un punto de vista puramente técnico-legal. Los Estados Unidos no tenían que buscar la guerra contra el narcoterrorismo. Y cambiaron el ministro de Defensa al ministro de Guerra en ese momento. Ellos tienen la mente en el gobierno que es una guerra. La única manera que le podían dar un grado legal es que justificaba esa guerra y por eso acabaron con los botecitos que podían ser o no de narcotráfico, porque de ahí es que comienza la idea y mantienen la línea. A Maduro en el año 2000 lo acusaron de estar metido en narcotráfico. 2 sobrinos de la esposa estuvieron detenidos por narcotráfico en Estados Unidos. Esa es la línea, una guerra contra el narcotráfico, el narcoterrorismo que está matando a americanos en los Estados Unidos. Pero esa es la línea. Esa línea la mantienen ellos, legal o no legal. Para ellos se preocupan de Estados Unidos, no lo que pensemos fuera. Y cuando Trump habla para 2 audiencias, la nacional y la de fuera. Y a veces hace sentido para una y no hace sentido para la otra. Porque, por ejemplo, que él diga que el petróleo de Venezuela es americano, eso es para el consumo americano. No va a costar dinero, de ahí es que no vamos a cobrar. Pero para Venezuela y para los otros países, él le importa lo que piense. Él le importa lo que piense y tiene un poder absoluto. Ni Rusia ni China se van a mover. Militarmente no tienen capacidad de militares convencionales para llegar cerca de aquí. Cuando sale un submarino ruso, que ahora pasó uno por Gran Bretaña hace 2 semanas, lleva un remolcador. Si se daña tienen que remolcarlo para Rusia. Estados Unidos tiene 138 bases militares en el mundo. Es el único país que puede tener combate en el Pacífico y en el Atlántico. Al mismo tiempo. Ok, Rusia no tiene flota armada para llegar a nada y China tiene una flota que es para el mar chino. Esta gente tiene 10 portaaviones y cada uno lleva 90, 80 aviones. 10. Entonces, y lo tienen aquí. ¿Qué me llamó a mí la atención? La sorpresa. No es todo eso. Ellos sabían lo que venía. Ellos venían negociando, trataron de negociar con pariente, con Vladimir. Hace tiempo, pero el tipo no era fiable. Para llegar a lo mismo de esto, con Maduro ya lo habían ofrecido antes, tampoco era confiable. Y hay una versión de que fue los 2 Rodríguez,
ella y él, sobre todo él, el que le dijeron a los americanos dónde estaba ubicado Maduro. Y el mismo día del ataque, el ataque fue de madrugada, el día por la mañana, Jorge Rodríguez fue y habló con Maduro. Y ellos se consideran, están ahí porque fueron los que le dieron la información más cercana a los americanos de dónde se encontraba el individuo. Y había que sacarlo por vida porque si lo matan es un crimen. Y lo sacaron por dos motivos. Uno, porque lo van a juzgar por la culpa de narcoterrorismo. Eso encaja bien en la mentalidad americana. Si lo matan es un asesinato. Segundo, probaron que los únicos que pueden sacar a un presidente, sea legal o no, de un país, sin tener baja en su fuerza armada y sin perder un mínimo equipo, son ellos. Metamensaje para Rusia, que lleva 4 años empantanada con un vecino, que ya ha probado que militarmente convencional no llega a ningún lado, y los chinos que están concentrados allá con el asunto de Taiwán. Es decir, no veamos el asunto de un punto de vista como nosotros lo vemos aquí. Aquí hay muchas maniobras internas en Estados Unidos y fuera que juegan en este papel. Bien, señores, los grandes de la comunicación por el canal 74. Vamos a una pausa y luego venimos con el tema venezolano para saber la opinión de Fernando Marte y también de nuestro buen amigo Cristian Paniagua. Bueno, pausa comercial en los